Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Por el año 1937, el padre Julio Membiel escribió lo siguiente: si Dios, en los sagrados libros, nos habla de 3 o 4 determinados pueblos, y nos habla de ellos en todo tiempo, desde el Génesis al Apocalipsis, es evidente que estos pueblos deben tener una trascendencia histórica, singular, para explicar el curso que deben tomar los acontecimientos humanos. El filósofo cristiano que se ha empeñado en la tarea de buscar un sentido a estos acontecimientos no puede en forma alguna descuidar la consideración de estos pueblos, so pena de quedarse en la corteza de los hechos y equivocarse sobre su significación histórica. Es evidente asimismo que si llega una época en la historia en que la humanidad se divide, de modo manifiesto, en estos 3 o 4 pueblos, y como se entabla una lucha a muerte entre ellos, esta época debe revestir una significación y alcance histórico decisivo. Debe ser una época apocalíptica, porque en ella se entabla una lucha bíblica, ya que no es lucha puramente política o económica como tantas otras que registra la humanidad, sino que es una lucha metapolítica, más allá del orden de lo político, más allá aún del mismo orden de lo humano. Ahora bien, nuestro tiempo presenta de modo manifiesto una lucha entre 3 o 4 pueblos bíblicos. Es a saber, paganos, judíos, musulmanes y cristianos. Y una lucha decisiva y a muerte, porque estos pueblos luchan conscientes de la lucha y del carácter decisivo de esta para la dominación del mundo. Si se examinan los hechos históricos aisladamente, sin unirlos con una proyección única de luz, estos hechos no tienen sentido. Y aún hechos distintos que pueden lograr cierto sentido, por ejemplo, económico o político, si se los examina con una luz puramente económica o política, dejarán de tenerlo total, si no se los vincula con una luz superior. La historia queda entonces indescifrable al hombre. Después de escuchar estas palabras del padre Membiel, puedo decir que se nos esclarece el panorama vivido durante la guerra y la persecución en Medio Oriente, y especialmente durante nuestra vida en Alepo, en Siria. Estas palabras nos dan la clave para hablarles del peligro de reducir los conflictos a razones geopolíticas. Lamentablemente, y para no dar una respuesta profunda a la situación, el mundo reduce las causas de los conflictos a los llamados factores geopolíticos. No es por una motivación metodológica por la que se busca dividir las cosas para explicarnos mejor, sino que reduce para excluir aquellos elementos que son contrarios a la ideología reinante. Movido por la mentalidad posmoderna, el mundo limita todo a una supuesta lucha contra una voluntad hegemónica y patriarcal que se encarna en diversos gobiernos o regímenes, como los llama peyorativamente la prensa, especialmente si no se ajustan a sus intereses. Asimismo, al reducir las causas a lo geopolítico, el mundo elimina su responsabilidad en los conflictos y los carga sobre otros. Nos hablan también de las causas geopolíticas
para decirnos que nosotros somos simples mortales ignorantes, que no entenderemos jamás estos conflictos y que debemos creer, por el contrario, los argumentos de los llamados expertos con fe casi divina. Hoy es evidentemente polémico introducir cualquier concepto o contenido teológico en la cuestión de la violencia global. Para los supuestos expertos en la materia, tratar de encontrar los fundamentos religiosos de la problemática actual es ya un primer estadio de discriminación o falta de rigor científico. Una explicación a esta posición absurda es la naturaleza de las ciencias sociales contemporáneas, donde existe un malestar palpable y a veces explícito con la categoría de teología. Esto puede atribuirse a lo que Jason Bloom llama el naturalismo metodológico y ontológico de la mayoría de los investigadores en ciencias sociales. La idea de que los fenómenos deben explicarse únicamente a través de categorías y causas naturales, mundanas y jamás religiosas. El naturalismo metodológico y ontológico trata la teología como irrelevante, porque no existe tal cosa como la relación de Dios con el mundo, porque en realidad no existe el divino según ellos. Así, nos hacen pensar que estos son conceptos acientíficos y de superstición primitiva. Los conceptos teológicos y la retórica, junto con la práctica y la experiencia religiosa, deben ser explicados únicamente por los fenómenos naturales y sólo por las causas que son necesariamente ulteriores cuando los sujetos reclaman motivaciones y objetivos teológicos. Hablar del fundamento teológico del conflicto sería para ellos inapropiado, para una argumentación seria y además agrega el atributo de discriminatorio y prejuicioso. Los supuestos expertos del fenómeno de la violencia religiosa y los medios ateos y paganizantes no se arriesgarán jamás a ir más allá de las causas intramundanas, geopolíticas, porque eso probaría que hay una realidad trascendental o metapolítica, como nos decía al inicio el padre Membiel. Mucho menos nos hablarán de elementos religiosos en todo este conflicto, ya que tratan de demonizar y expulsar la religión de la vida humana. Y jamás hablarán de Dios en este conflicto, porque son hijos de la filosofía nihilista, la del grito diabólico non serviam, no te sirvo, o del nietzscheano Dios ha muerto. Al contrario, usan el conflicto para culpar a la religión de las guerras y de las acciones horrendas que vemos hoy. En este sentido, son ellos los que manipulan la religión porque la usan para argumentar cuando quieren y como quieren. Pero no a cualquier religión, porque esto sería políticamente incorrecto y discriminatorio, sobre todo si va en contra de los aliados del Golfo, sino que todo apunta al cristianismo, que es para ellos el responsable de los males de este mundo, el opio del pueblo como aún se escucha en las múltiples cátedras universitarias, el enemigo de la liberté, égalité, fraternité, que nuevamente se trata de imponer desde la Francia masónica. Especialmente en pueblos como los de Medio Oriente, no se puede excluir el elemento religioso, porque es algo fundamental de la vida humana individual y colectiva, de la construcción de los sistemas sociales, políticos y culturales, para la convivencia y los conflictos. No tenemos el derecho de reducir las causas de modo simplista para explicar la realidad según nuestra mentalidad mediocre y atea. Creo que para entender los conflictos, y el de Medio Oriente en particular, no podemos extirpar de ellos el elemento teológico,
o las razones metapolíticas, sea porque no nos conviene o no está de acuerdo a nuestra mente posmoderna, o para justificar acciones perversas porque las realiza nuestro aliado de turno. Esto sería deshonesto, poco científico y hasta cómplice. Las expresiones humanas, sean estas políticas, económicas o culturales, son eso, manifestaciones de nuestro espíritu, que es trascendente, se quiera o no. Dan testimonio de motivaciones metahistóricas, trascendentales. Cuando los grupos violentos nos hablan de sus motivaciones religiosas detrás del conflicto, no podemos negarles sus propias razones fundadas en la historia y textos religiosos tradicionales, aun cuando éstas sean malvadas. Por eso, saca la religión de Medio Oriente y especialmente de estos conflictos y todo se diluye en una rabieta violenta de un adolescente caprichoso, manipulador y terrorista. También se ha tratado de reducir la guerra en Siria a estos factores. Lo políticamente correcto ha anestesiado el deseo de la verdad y no da cuenta de las razones más fundamentales de esta horrenda guerra. El conflicto, siguiendo el planteamiento del padre Membiel, es eminentemente metapolítico, teológico, ya que esta causa metahistórica se expresa en instrumentos históricos, como los geopolíticos. No podemos quedarnos solo en la superficie y contentarnos con estas respuestas. Por eso, queridos amigos, abrid los ojos, no dejaros que os engañen, ya que la estrategia de Satanás, el padre de la mentira, es hacernos pensar que no existe y tentarnos para que saquemos cualquier huella de lo trascendental de nuestras vidas, de lo metahistórico, de lo metapolítico. Que reduzcamos todo al intramundo, que jamás miremos hacia lo alto para buscar nuestra ayuda en el cielo. Por eso, que los mártires de Medio Oriente nos enseñen a ver más allá de las apariencias y que Dios nos bendiga mucho.